Gracias, doctor, gracias. Platícanos un poquito de tu trayectoria, qué es, sabemos que eres médico, pero ¿a qué te dedicas especialmente? ¿Cuál es esa área en la que tú estás trabajando? Bueno, pues fíjate que tradicionalmente estudié medicina acá en México, en el centro del país, en el estado de Hidalgo. Después viajo a La Paz, Baja California, en donde en un corto tiempo me convierto en presidente de certificación de medicina general en todo el estado, y actualmente soy el médico que certifica a los médicos para que puedan seguir ejerciendo. Hace más o menos unos 10, 12 años, el mejor cirujano plástico de la ciudad, al cual le tengo un enorme agradecimiento, me invita a estudiar nutrición, y a mí me llama mucho la atención la habilidad que tiene el doctor Zúñiga, y me voy a estudiar a la Ciudad de México medicina estética, avalada por la UNAM. De ahí nos vamos a Guadalajara y estudiamos nutrición en la zona, que es medicina antienvejecimiento de alta gama. Entramos ya dentro del primer mundo. México, afortunadamente, es uno de los países que tiene una alta experiencia en medicina antienvejecimiento y manejo de nutrientes. Y después viene la cereza del pastel. Acá en México existe digo acá en México porque escuché que había de otros países, entonces hago algunas pequeñas aclaraciones. El siglo XXI de la Ciudad de México tiene un aula magna en donde año tras año vienen médicos de todas partes del mundo y nos comparten sus experiencias y conocimientos en medicina antienvejecimiento. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al llegar a los primeros congresos no hablábamos de medicamentos y hablábamos de padecimientos graves. Hablábamos de padecimientos de rescate. Hablamos de pacientes que yo les llamo pacientes de rebote porque ya fueron con uno, con otro y vienen a caer con alguno de nosotros. ¿Qué fue lo que encontramos en los congresos de medicina antienvejecimiento? Manejo de nutrientes a altas dosis. El manejo de la medicina antienvejecimiento es muy simple. Dicen, el cuerpo humano se enferma por excesos o deficiencias, solamente. Entonces, entre otras cosas, pues esa es parte de la trayectoria, y como diría un médico argentino, ya no digo más porque si digo que he hecho más cosas se van a dar cuenta que estoy muy viejito, entonces ahí ya es donde ya no me conviene hablar de antienvejecimiento. Bueno, esa es una entrada básica. Ok, doctor, gracias. Oye, brevemente, platícame, ¿cómo llega Atomy contigo? Bueno, empiezo a practicar arte marcial cuando tenía 14 años en Hidalgo, y la sede nacional está aquí en Monterrey. Así es que hago múltiples viajes a la ciudad de Monterrey, en donde tengo amigos que son naturistas de toda la vida, y una colaboradora, Teresita. Aquí está con nosotros. Aquí estoy. Acá está Teresita. Vente para acá, Tere, para que sea ese cuadro, porque tú eres una de las responsables. Gracias. Entonces, Tere, que trabaja con un amigo que es Martín Valentín, al cual seguramente vamos a invitar próximamente, me presenta a María Cristina y me cuentan de una tienda en línea con productos de nutrición. Entonces le doy la oportunidad de empezar a conocer sobre los productos de nutrición, y cuando me dicen que tienen un cepillo dental con cerdas de oro, dije, caray, eso me interesa. ¿Por qué me interesa? Porque justamente en este tipo de congresos en el siglo XXI me hacen un estudio hace más de 10 años y me dicen, usted tiene una arritmia ocasional y es porque le hace falta un poco de oro. Entonces le digo yo, sí, pues en las bolsas. Y entonces me dice, no, dice, doctor, dice, yo soy médico, el que le estoy haciendo el estudio, soy médico, y a usted le hace falta oro circulante para tener más estabilidad hemodinámica. Empiezo a tomar oro coloidal y empiezo a tener algunas extrasístoles muy raras, a lo que le llamamos la crisis curativa, y después de eso se desaparecen completamente.
desaparecen completamente. Entonces, aquí me dicen, eso tiene nanotecnología con oro. Y lo primero que se me ocurre es no lavarme estrictamente los dientes, sino rasgarme las encías con oro para que junto con el plasma se convierta en oro coloidal. Y después me dicen, pero además va acompañada de una pasta de dientes con propóleo. Y nosotros en el área de hospital, cuando vemos una herida muy complicada, utilizamos dos cosas. Hay algo que es un polvo secante y cicatrizante que se llama Debrizan. Pero también existe el Debrizan de los pobres, que es miel. Es la miel que nos ayuda bastante bien a cicatrizar las heridas. Y cuando me voy a estudiar los beneficios de la odontología aplicada con el propóleo, encuentro que es una especie de barniz para la dentina que disminuye la placa dentobacteriana. Entonces dije, a ver, ya tenemos un cepillo con el que me puedo rasgar las encías y dejar microimpregnaciones de oro que van a ir directamente a mi sistema cardiovascular. Pero además voy a disminuir la placa dentobacteriana. Entonces me contacto con una dentista de Baja California Sur y le digo, oye, mis dentistas, eso es un matrimonio, le digo, oye, Verónica, ¿qué opinas de estar cepillándose los dientes con propóleo para disminuir la placa dentobacteriana y disminuir la posibilidad de endocarditis bacteriana? Dice, pues claro, eso lo hemos platicado desde hace muchos años y lo tenemos bien documentado los médicos. Entonces dije, ya, me tienen. ¿Qué sigue? Ok, perfecto, perfecto. Pues mira, estamos en un proceso bien interesante de crecimiento en muchos aspectos. Dentro de Atomy están pasando cosas extraordinarias y sumar a todo este esfuerzo de entrenamiento y de capacitación a gente especializada en estos temas, pues es muy importante, ¿no? Seguramente vamos a tener que buscar la manera de que puedas apoyarnos con muchos más entrenamientos, tanto de la pasta como del cepillo y de otros productos que nosotros tenemos. Pero hoy la cita y lo que estábamos buscando hoy es que nos apoyaras justamente con esto que estamos trabajando, que es el reto Atomy para la disminución de peso. Platicaba yo antes de arrancar en vivo que la industria del cuidado de la piel es una industria que genera millones de dólares a nivel mundial. Hay una industria también muy importante que es esa industria para bajar de peso, ¿no? Hay mucha gente que está interesada en ese tema y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero hay una pandemia mayor al coronavirus, que es esa pandemia de sobrepeso, ¿no? Y bueno, en la búsqueda de esa disminución de peso, que yo apostaría que en la mayoría de los casos es por un tema estético, no tanto por un tema de salud, es un tema de vanidad, en la gran mayoría de los casos, que no debería ser así, porque debería ser enfocado nada más a un tema de salud. Pues bueno, hay muchos productos, hay muchas dietas, hay muchas estrategias, y muchas de ellas sé por experiencia con familiares, amigos, que ponen en riesgo su salud y que han tenido consecuencias como el rebote, como todas estas cuestiones, ¿no? Entonces tenemos un reto Atomy a través de 3 productos que ya tú los conoces. Me gustaría que nos pudieras platicar a profundidad cada uno de ellos y desde el punto de vista médico, ¿no? Entonces, te dejamos el micrófono, doctor. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente, muchas gracias, Rubén. Gracias a todos los que están conectados. Vamos a recibir con mucho gusto sus preguntas porque lo que van a escuchar de un servidor va a ser algo muy poco convencional, pero créanme, hay sustento para poderlo platicar con seriedad y responsabilidad. De las primeras grandes epidemias registradas en la humanidad eran infecciosas. Estaba la peste, estaba el cólera, etc. En general eran, como podemos decir, simplemente gripas y diarreas.
Cuando crece la industria farmacéutica y tenemos acceso a los antibióticos, a los antivirales, a los antiparasitarios, a los antihongos o antifúngicos, entonces la mortalidad se reduce y deja de ser un problema. Identificamos perfectamente cuándo empezó y cuándo terminó este tipo de epidemia en la que microorganismos amenazaban la estabilidad de una comunidad. Pero cuando yo era niño, hace poquito, si don Rafa era hipertenso, era el único de la cuadra. Y era un chisme, de, don Rafa hipertenso, yo tengo que tomar pastillas todos los días. Hoy no, fulano ya es diabético. Híjole. Pero resulta que la segunda gran epidemia que yo puedo comprobar en mi práctica médica es la de trastornos metabólicos. El síndrome del nuevo mundo. ¿Qué es el síndrome del nuevo mundo? Así fue llamado la combinación de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión y alteraciones en la química sanguínea con los triglicéridos. Cuando yo escuché por primera vez el síndrome del nuevo mundo, dije, hombre, están yendo muy lejos. Va a haber un solo cuerpo que aguante 4 golpes. Trastornos de lípidos, hipertensión, diabetes, obesidad. Híjole, cuando me voy a estudiar nutrición, me habla un amigo y me dice, oye, necesito que veas a mi hijo y necesito que veas a mis sobrinos. Les estoy hablando de que revisé a unos niños de más o menos entre 8 y 12 años. Eran 3. Y por protocolo les mando solicitar estudios de laboratorio, les pido un perfil de lípidos, les pido una química sanguínea. Y cuando los reviso, digo, algo anda mal aquí. El laboratorio se equivocó. Esto no puede ser posible. A mí no me enseñaron que los niños podían estar enfermos de este tipo de trastornos metabólicos en la universidad. ¿Sabes qué? El laboratorio se equivocó. Hazle otros estudios en otro laboratorio y resultan igual. Y ahora, ¿cómo le digo a mi amigo que su hijo y sus sobrinos tienen trastornos de las grasas y eso tradicionalmente es de gente mayor? ¿Cómo le voy a hacer entender que los niños tienen trastornos metabólicos? Y empezamos a investigar y nos damos cuenta que la diabetes y la hipertensión se van gestando desde la niñez, desde la infancia, en muchas ocasiones desde el útero, pero que la manifestación de la enfermedad es en la etapa adulta. Bueno, era en la etapa adulta. Después se fue reduciendo el grupo etario y el diabético más joven del que yo recuerdo haber manejado tenía 12 años. Entonces ya volteo yo a esta real epidemia de trastornos metabólicos, que es una realidad hasta nuestros días, y empiezo a controlar algo que se llama la inflamación celular, pero además la empezamos a medir para no imaginarnos que un paciente tiene inflamación celular, pues la empezamos a medir. Empezamos a medir la inflamación celular y empezamos a ver algunos índices de inflamación, veíamos que los eritrocitos se iban más hacia el fondo y empezamos a... Perdón, es que me distrajo acá el celular. Empezamos a buscar el antídoto. Y unos médicos de alma grande vienen del extranjero, nos comparten sus conocimientos y nos dicen, estuvimos batallando muchos años para encontrar la fuente. Y empezamos a ver algunos índices de inflamación y siempre quisimos buscar la reversión de la juventud. Hasta que nos dimos cuenta que primero teníamos que estudiar el envejecimiento para encontrar las enzimas que participaban, para encontrar las deficiencias hormonales entre hombres y mujeres, y ahora sí,
tenemos el mapa completo para poderles dar un tratamiento y nutrir a un organismo para que produzca las enzimas y las hormonas que necesita para entrar en el rejuvenecimiento. Dicen que en esta famosa epidemia se mueren los viejitos, pero es mentira, se ha muerto mucha gente joven también. ¿Qué es lo que sucede? No es la senectud, es el sistema inmune senescente o la inmunosenescencia. El término médico es inmunosenescencia. Entonces, ¿quién tiene un sistema inmune senil? Una mujer de 26 años con trastornos de tiroides, obesidad de tercer grado, diabética, hipertensa y con insuficiencia renal. ¿Cuál es la persona que más se ha librado de la infección en estos días? Sí, hidratos o de origen vegetal. Sensacional. Porque Atomy los tiene. Un ácido, y cuando me voy a estudiar este ácido, el ácido gálico, me doy cuenta de que existe en el café, en las granadas, en algunas hojas, en la nuez, y que sirve como un excelente antioxidante. ¿Cuál es la ventaja y cuál es la desventaja? La ventaja es que este tipo de antioxidantes le abren la puerta a los antioxidantes de origen de proteínas y de grasas. ¿Cuál es la desventaja? Tienen una vida media de 2 horas. Entonces, aquí es donde empieza la revolución de mis ideas. Entonces, tiene una vida media de 2 horas. Vámonos al alga espirulina. Una alga muy interesante que dentro de su estructura tiene varias cadenas de aminoácidos a los cuales se consideran antioxidantes de origen proteínico. Entonces ya estamos obteniendo el siguiente nivel de antioxidantes. ¿Cuál es la vida media de este tipo de antioxidantes? ¿Cuánto duran vivos en la sangre? 6 a 8 horas. Me da gusto que estemos. Vámonos al siguiente nivel. El omega. Alaska Omega 3. De Atomy. Alaska Omega 3. De origen lipídico, o sea, grasas de alto valor biológico, que tienen en promedio una vida media de entre 8 a 12 horas. Y aquí es donde empiezo a hacer yo algunas diferencias en cuanto a las recomendaciones de consumo. Las empresas en general tienen la obligación de dar recomendaciones generales para que cualquier persona que agarre alga espirulina y se la tome, como dice aquí en la caja, la parte de atrás, no tenga ninguna complicación de ningún tipo porque está calculado a dosis de nutrición complementaria. Acompaña a la nutrición que usted se sirve en un plato en su mesa. Entonces, las dosis que yo les voy a recomendar, ya sea de alga espirulina, ya sea de Alaska Omega 3 o ya sea de Pure Tea, van a ser muy diferentes a las que vienen tradicionalmente en las recomendaciones, no solamente de Atomy, de cualquier empresa, porque le vamos a dar un plus, le vamos a dar un enfoque de nutrición en medicina antienvejecimiento. Créame, si a usted le recomiendan 200 microgramos de ácido fólico por día, yo le voy a llegar a dar hasta 20 gramos en un día. Y esto está muy interesante porque además tenemos un sistema de saturación nutricional que no permite que nos intoxiquemos con lo que ustedes quieran. Entonces, en términos generales, el reto para pérdida de peso, Rubén Morán, Atomy Fit, contiene 3 tipos de antioxidantes que son de origen vegetal, de origen proteínico y de origen lipídico.
Si mezclamos los tres, como se hace ya en otras empresas, con otro tipo de nutrientes, tenemos la combinación perfecta para activar el sistema de óxido de reducción en nuestro cuerpo y de esta manera poder hacer un rejuvenecimiento inmunológico. Suena padre, ¿no? Suena sensacional. Pero ¿qué creen? Soy tan metiche que me gusta medirlo. Y cuando lo mido y veo la reversión, me siento súper contento. Por el momento solamente pueden confiar en lo que yo les puedo estar hablando, pero habrá oportunidad que cada uno de ustedes podamos tomar contacto y podamos estar haciéndoles ajustes específicos que cada quien puede adoptar como parte de un esquema exitoso en medicina anti-envejecimiento. A grandes rasgos, esto es lo que les puedo platicar. Rubén, van los micrófonos contigo. Gracias, doctor. Qué interesante información. Déjame te platico un poquito. Este té en México tiene poco más de 2 años que llegó. Tuve la fortuna de que este producto llega a mis manos incluso antes de estarse comercializando en México. Y bueno, consumí este té junto con la espirulina, junto con el omega. Lo estuve consumiendo por un periodo importante. Yo estaba con un sobrepeso terrible, pesaba yo 113 kilos. Y bueno, logré bajar hasta 88 kilos, proceso que me llevó más o menos 6, 7 meses. Y bueno, teniendo ahí un resultado importante. ¿Cómo transforma la vida de una persona cuando estás disminuyendo peso? Ganas autoestima, una serie de cosas que tienes en consecuencia, ¿no? Tengo 45 años, soy papá, tengo 4 hijos y obviamente el ritmo de energía que yo necesito para esto era muy importante. Así hay una broma al respecto cuando inicié con ese proceso hace 2 años. Decía yo que a mí el sobrepeso me había hecho perder mucho dinero, porque en el momento en el que se caía una moneda al suelo, era imposible que yo la levantara. Ahí se quedaba, porque yo regresaba morado ya por el sobrepeso, ¿no? Pero bueno, hubo una transformación importante y así como en algunos entrenamientos hablo yo de un cambio en el hábito de consumo de ciertos productos que nosotros tenemos por otros que estás comprando en la tienda. Deja de comprar en Costco, en H-E-B, en la tienda en la que estés haciendo y lo haces aquí con nosotros para lograr ese cambio en el hábito de consumo. Creo que esa es la parte esencial para el tema de bajar de peso y creo que obviamente yo no he respetado, y como muchos de nosotros por un tema cultural, por diversos temas, no respetamos ese cambio en el hábito alimenticio. Entonces, obviamente, ya no al mismo nivel, pero sí, obviamente, regresé a ganar peso y ahora en cuarentena, pues ese tema se incrementó, ¿no? Estar en esos 87, 88 kilos, pues bueno, me fui hasta 92, 93 kilos ahora y esos pantalones talla 34, pues ya dejaron de ser cómodos, ¿no? Entonces, por eso justamente lanzamos el reto aprovechando parte de lo que la empresa está haciendo a través de este combo que se está dando. Y vamos a hablar del tema específico de Rubén, porque ya tuvimos oportunidad de tener una plática tú y yo, ya sabes un poco de estos antecedentes. ¿Cómo Rubén le recomiendas que haga el consumo de estos suplementos alimenticios? Sí, bueno, fíjate que a mí me gusta mucho leer las etiquetas porque eso me da mucha apertura sobre las posibilidades, me da mucho cómo jugar con la dosificación que le puedo dar a un paciente. Con esto que tú nos estás platicando, yo te podría decir que la recomendación general para el consumo de los omegas es en promedio de 3 a 5 gramos por día. Esa es la dosis que genera un efecto antioxidante bueno, farmacológicamente o nutricionalmente útil. ¿Qué logramos con esto? Vamos a hablar de 2 principios: el efecto epigenómico y el efecto nutragenómico. ¿Qué quiere decir esto?
que tú puedes utilizar un nutriente para librarte de una enfermedad de manera inmediata, o puedes tomar un nutriente por más de un año y cambiar tu código genético a tu favor. Suena fuerte, ¿verdad? La primera vez que yo escuché esto fue más o menos hace unos 20 años, 16 años para ser exactos, 16 años. Y fue por parte de un científico al que le debo mucho conocimiento también, el maestro Rafael Estrada Valero, que es el fundador de una universidad en México que se llama la Universidad Albert Einstein. Y él nos dijo, jóvenes, les voy a platicar algo. El código genético se puede cambiar, pero no se lo digan a nadie porque no les van a creer. Entonces dije yo, ¿cómo se puede cambiar? A ver, cuando nace uno, no porque es el código de la mamá y del papá. Cuando mueres, tampoco, ya estás muerto. Entonces, ¿cómo puedes cambiar tu código genético? ¿Cómo lo haces a favor o en contra durante el trayecto de tu vida? Entonces, nos vamos al manejo nutragenómico de este tipo de nutrientes y te vuelvo al punto inicial de tu pregunta. ¿Cómo te recomiendo que lo tomes tú? Omega 3, Alaska Omega 3. 2 cápsulas son 1 gramo. 2 cápsulas son 1 gramo. Entonces, lo más recomendable es tomar 2 cápsulas 20 minutos antes de cada alimento, desayuno, comida y cena. Como es grasa, va a activar una enzima que se llama la leptina. Y la leptina le va a mandar una señal al cerebro para que tú digas, oye Rubén, tienes suficiente grasa circulante en sangre. Te recomiendo que hagas una comida moderada. Y bloqueamos lo que es ahí el término del hambre celular. Se bloquea el hambre celular por la activación de la leptina secundaria a 1 gramo previo en cada alimento de omega 3 de átomo. Bueno, ¿y dónde queda el alga espirulina? El alga espirulina la vamos a meter en medio de las comidas porque es proteína. Entonces pueden ser hasta 2 cápsulas en medio de las comidas. Usted se sienta a comer, empieza a comer un poquito, se toma 2 capsulitas, continúa comiendo y esto lo va a hacer en desayuno, comida y cena. Esto es lo que yo te recomendaría, Rubén, desayuno, comida y cena. ¿Y dónde queda el Pure Tea? Como el efecto del Pure Tea es en promedio de 2 horas, la recomendación sería hacer una dilución en un par de litros de agua, en 2 litros de agua, y estarlo tomando varias veces al día. Y veo muchas damas aquí en el Zoom y muchas dicen, es que yo no quiero tomar mucha agua porque a cada rato voy al baño. Y entonces les tengo que decir lo que le decía yo a mi novia, es que no quiero tomar agua porque a cada rato voy al baño. Es que le digo, es que no sabes tomar agua. Ah, caray, ahora resulta que hay una forma de tomar agua. Dije, claro, si tú te tomas 2, 3 traguitos de agua y luego más tarde 2, 3 traguitos de agua y más tarde 2, 3 traguitos de agua, le vas a dar oportunidad a tu cuerpo de que lo asimile bien, de que tengas pérdidas insensibles a través de la piel y la respiración, y el número de veces que vas a ir al baño se van a reducir notablemente. Y te vas a quedar con los nutrientes adentro porque no los vas a deslavar con el exceso de agua, porque no los vas a estar metabolizando altamente. Entonces, estas recomendaciones son única y exclusivamente medicina anti-envejecimiento. Obviamente el tema de tener actividad física es bien importante, ¿no?
activarnos físicamente para que esto se pueda dar. ¿Alguna recomendación en ese tema? Claro. Existe un término que a mí no me gusta mucho, que es el término de prediabético. Es que alguien puede ser prediabético. No es diabético, pero es prediabético. Médicamente se le llama síndrome de resistencia a la insulina. Se calcula, se le solicita insulina en sangre al paciente, se le solicita glucosa y se hace un cálculo matemático y hacemos el cálculo de la resistencia a la insulina. ¿Dónde se lleva a cabo la resistencia a la insulina en el cuerpo humano? En el músculo, en los músculos. ¿Dónde se encuentran mayormente los receptores del consumo de insulina? En el tejido más abundante del cuerpo, en el tejido que está distribuido desde la coronilla hasta la punta de los dedos, en los músculos, en el músculo cardíaco también, en el músculo liso intestinal también. El cerebro consume más o menos el 20% de la glucosa circulante en el cuerpo. Entonces, ¿cómo se vence el síndrome de resistencia a la insulina? Gastándote la glucosa que le llega al músculo. Por eso es que el ejercicio disminuye el síndrome de resistencia a la insulina y los pacientes bajan de peso no solamente por el ejercicio, sino porque activan su metabolismo, disminuyendo el síndrome de resistencia a la insulina. El ejercicio es para pasársela bien, para disfrutarlo, pero también es obligado para el control metabólico y pérdida de peso. Entonces, ahí es donde entra el ejercicio y ese es el enfoque metabólico que existe, totalmente avalado hasta el día de hoy. Gracias, doctor. ¿Algún tipo de alimentos en especial que pudiéramos incluir en la dieta y que pudiera ayudarnos? A ver, perdón, ¿algún tipo de elemento en especial que? ¿Algún tipo de alimentos en especial que puedan ayudarnos en este proceso? Sí, básicamente alimentos, si estamos hablando de alimentos de los que servimos en un plato, básicamente alimentos de alta energía cinética. Hijo, estamos dando mucha información, ya me emocioné. Oye, alimentos de alta energía cinética. ¿Qué son los alimentos de alta energía cinética? Son los alimentos que tienen un alto movimiento molecular en su estructura. ¿Cuáles son? Los que se echan a perder muy rápidamente. Frutas y verduras frescas. ¿Sí? Si tú compras un pan, una galleta, una cosa, y ves la fecha de caducidad, tienen hasta 4 años de fecha de caducidad. Entonces, ¿sabes cuál es el beneficio que te va a dar algo que se fabricó hace 4 años? Está calculado que en algunos alimentos el movimiento molecular de este tipo de nutrientes industrializados es prácticamente cero. Imagínate nada más. Entonces, ¿qué te parece si cambias los carbohidratos procesados o industrializados por alimentos con alta vitalidad para que ellos a su vez te transmitan vitalidad a tus células? Porque el movimiento molecular, el movimiento cinético que tienen, te lo van a compartir también a tus células. Entonces, el adquirir alimentos frescos, frutas y verduras frescas, combinados con el triple esquema básico de nutrición, que son carbohidratos, proteínas y grasas, te da un equilibrio. Aquí hay algo muy importante a recomendar. Mucha gente le tiene miedo a las grasas. Sí, ténganle miedo a las grasas de bajo valor nutricional, pero no a las grasas de alto valor nutricional. ¿Cuáles son las grasas de alto valor nutricional? Aceite de oliva, aceite de aguacate, nueces o componentes que contengan la nuez y ácidos grasos Alaska omega 3. ¿Les suena
el aceite de aguacate. Creo que hay una empresa muy visionaria que se está llevando el aguacate de Michoacán a Corea. Por algo será. Así es, así es. Estamos teniendo la comercialización ya del aceite de aguacate de Michoacán, justamente. Lo estamos vendiendo ya en parte de Asia, en Estados Unidos ya. Espero que próximamente también llegue por acá a México.